Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Anoche fui el chicuelo protegido. El aura del eterno vagabundo anidó con tu asombro en mi cabeza y los heraldos negros se molían en las cuerdas. No cabía oscuridad. Vallejo musitaba en tu pureza. Con estos versos de mi amigo el trovador, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña La pupila asombrada. así aquí en este programa donde siempre eres bienvenida. Bienvenido. Y también, Viceversa. Fide, no te vayas lejos que nos vemos al final del programa. Bueno. En 1919, Vallejo publica Los Heraldos Negros, donde rompe patrones clásicos. Es un libro considerado extraño, distinto a todos. En Los Heraldos Negros se introduce lo coloquial como forma principal de construcción del poema. Los Heraldos Negros es un libro que marca un cambio fundamental en la poesía peruana. Hereda toda la tradición modernista latinoamericana anterior a Vallejo, que era una tradición artificiosa, estetizante. Pero lo que hace este libro es alterar esa estética a partir de la introducción de la coloquialidad y del lenguaje popular. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. A inicios de 1920, el Colegio Guadalupe, donde Vallejo era maestro, hace un cambio de programación y el poeta se queda sin trabajo. Poco después, viaja a Trujillo y a Santiago de Chuco, donde llega para las fiestas del apóstol Santiago, en julio de ese año. En medio de un confuso incidente, se da un enfrentamiento político que derivó en un saqueo. Murió una persona. Vallejo fue acusado de ser el autor intelectual y huye a Huamachuco y luego a Trujillo, donde se refugia en la casa de Antenor Orrego, su compañero del Grupo Norte. Allí, sus amigos van a visitarlo y le llevan libros. El 6 de noviembre de 1920, Vallejo ingresa a la cárcel de Trujillo y permanece en prisión durante casi 4 meses. En la ficha policial se le describe como un hombre de 1,70 m de altura, de orejas grandes y de profesión, las letras. A principios de noviembre es capturado y permanece encerrado en prisión casi 4 meses. Y a la celda en donde lo recluyeron llevó un fajo de papeles que se titulaban Cráneos de Bronce y que eran en su mayoría sonetos, y que él en la cárcel lo transformó en un poemario que después se llamó Trilce. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bienvenido, Mar. Eres el primero de esta noche en un programa que tiene a Vallejo, a su obra, como columna vertebral. Tiene a César Vallejo, el enorme poeta peruano, no solo para América Latina, no solo en español. Una obra de una significación y una influencia universal. Y justamente desde su país, es decir, de elaboración peruana, en la televisión ahí, es esta serie, vamos a poner varios fragmentos, de Sucedió en el Perú, que le dedica 2 partes a Vallejo, y que es un recorrido muy detallado por la trayectoria vital, su
pueblito de nacimiento, Trujillo, Lima y luego París. Pero lo más interesante de ambas partes es cómo ve y religa esa trayectoria vital en la expresión poética de Vallejo. Hay una iconografía también amplia sobre el poeta. Hay, por supuesto, sobre todo en Perú, muchos lugares a los que acudió, de tal manera que vamos viendo de alguna manera a Vallejo en esa geografía. En su desarrollo hay testimonios de familiares, de intelectuales peruanos, grandes estudiosos de su obra, y comprendemos mejor a Vallejo después de ver esta serie, que está guiada por Norma Martínez, justo es decirlo. Y bueno, nos impactamos siempre con Vallejo, sus lectores, que creo que tiene la importancia de traerlo aquí, porque Vallejo fue de una influencia enorme hasta hace muy pocos años, pero quizás no tanto en este momento, y vale la pena volverlo a tener. Ahora se cumplen 130 años de su nacimiento, pronto los 85 de su muerte. Y el año pasado celebramos la aparición de Trilce, su poemario, entre sus grandes poemarios todos, su poemario renovador por antonomasia. Esa instancia vallejiana del idioma español. Muchísimas gracias, Omar, por tus apuntes, y nosotros vamos con otro fragmento de esta serie que Omar nos recomienda. Vallejo le escribe a su amigo Antenor Orrego: el libro ha caído en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás. Quien sí reconoce en Trilce una obra de arte es Mariátegui. Él se refirió a Vallejo así: este es inconfundiblemente el acento de un verdadero creador, de un auténtico artista. La confesión de su sufrimiento es la mejor prueba de su grandeza. En el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez, ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche entre tus tiernos puntos un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques. Me he puesto a recordar los días de verano idos, tu entrar y salir, poca y harta y pálida por los cuartos. En 1923, Vallejo publica 2 libros. Uno de cuentos, escalas melografiadas, y la novela corta Fabla Salvaje. En largas jornadas de bohemias en cafés parisinos, Vallejo conoce 2 destacados poetas: el chileno Vicente Huidobro y el español Juan Larrea. Larrea se convierte en su gran amigo y luego en un estudioso de su obra. Vallejo comparte además en París con amigos peruanos, entre los que se encontraban Gonzalo More, Alfonso de Silva y Macedonio de la Torre. En Europa, Vallejo se gana la vida enviando artículos a diarios y revistas peruanos como El Norte, Variedades, Mundial, El Comercio, y también publicando en muchos otros medios sudamericanos.
En 1924 escribe un artículo donde brota su carácter indomable y su gusto por el boxeo. Vallejo era un gran aficionado a ese deporte. De hecho, cuentan que en Trujillo, cuando todavía era profesor, y sabes, al grande Melena de León, 2 hombres vinieron a agredirlo y él repartió. En fin, en ese artículo Vallejo dice que no existe cooperación ni solidaridad de Europa hacia América Latina. ¿Cooperación?, dice Vallejo, ya la suscitaremos algún día a puñetazos. En 1924 fallece su padre en el Perú. Ese mismo año llega a escribir la novela Hacia el reino de los Siris. En el año 1924 se entera de que el Tribunal de Trujillo había ordenado su captura y se siente un asilado de Perú en París. Para ese entonces era colaborador regular de Variedades y también estuvo escribiendo regularmente en Amauta. Desde París, Vallejo colabora con varias revistas peruanas, como Variedades y, por supuesto, Amauta, la extraordinaria revista que dirigía José Carlos Mariátegui. En 1924, Vallejo escribe un artículo sobre literatura peruana y se refiere a Mariátegui de esta manera. José Carlos Mariátegui es un apóstol que se ha consagrado con fe austera e idealista al problema del equilibrio social. Mariátegui no predica solamente para el Perú o América, sino para la humanidad. Su obra periodística representa la solidaridad del pensamiento peruano con el pensamiento contemporáneo de justicia universal. En 1928, José Carlos Mariátegui publica 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y en su ensayo sobre el proceso de literatura le dedica a Vallejo un breve estudio donde dice lo siguiente. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura sentimiento indígena virginalmente expresado. Vallejo no recurre al folclore. Su autoctonismo no es deliberado. Su poesía y su lenguaje emanan de su carne y su ánima. Su mensaje está en él. El sentimiento obra en su arte, quizá sin que él lo sepa ni lo quiera. Vallejo y Mariátegui, 2 monstruos del pensamiento peruano refiriéndose el uno al otro. Junto con cada canción escondida en
resaca nos llevó al silencio a recordar algún viento nos ha dado y en sus puntas discutimos con la muerte que no te compensar llorando. Vallejo así nos descubrió, Byron estaba en su lugar, todo pasaba con nosotros, nos dice Silvio en su canción Emilia. Nosotros ahora seguimos con más de César Vallejo a través de esta serie de la que estamos presentando fragmentos y luego, como mezclándose temáticamente, llegará M. Alfonso con la canción Silviada, en la que con Vallejo llegan también otros duendes, Charles Chaplin, Wichi Nogueras, Roque Dalton. Todo lo que se junta para vivir y soñar. Vallejo admiró a 3 artistas contemporáneos suyos: a Sergei Eisenstein, el cineasta ruso que dirigió El acorazado Potemkin, al gran pintor Pablo Picasso, cómo no, y a Charles Chaplin, quien lo subyugó con su talento y su enorme sensibilidad social. Sobre la película La Quimera del Oro, Vallejo dice lo siguiente: es una sublime llamarada de inquietud política, una gran queja económica de la vida, un alegato desgarrador contra la injusticia social. Los europeos de fines del siglo pasado pasan por este film formando un tormentoso friso de miseria, de codicia y desesperación. Son los heraldos de la Revolución Rusa. Para terminar, Vallejo dice: Charles Chaplin, millonario y gentleman, ha creado una obra maravillosa de revolución. En el año 27 deja de trabajar como periodista en una revista parisina porque lo hartaba el ambiente burgués. Vallejo era enemigo de la frivolidad. Ese mismo año renuncia a la beca porque le exigen asistencia a clases y le da vergüenza vivir becado. Vallejo comenzó a leer marxismo y se entusiasmó tremendamente. Buscó un camino estético que lo alejara de la falta de compromiso, aunque también rehuía la literatura de propaganda. Lo suyo era un esfuerzo difícil por hacerse de un camino independiente. Como vimos, recién llegado a París, se quebranta la salud de Vallejo. Años después, cae en cama con una enfermedad que le complica el estómago, corazón y pulmones. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. No rompas el hechizo de esta tarde de verano. Trágate tu amor imposible. Ama la libre. Ama el modo en que ignoras que tú existes. Ama al cisne salvaje. Anoche me escapé de esta existencia. Llegué a un estado luz en lo remoto, tan lejos que la muerte no alcanzaba. Fue una fuga vital de un tiempo roto, un salto hacia el
heraldos negros se molían en las cuerdas, no cabía oscuridad. Vallejo musitaba en tu pureza. Escribano catalogaba estrellas de lo seco como un Cristo sentado irradiando la fe de los secretos. La Madonna con niño revoloteaba al parto de ocurrencias, como lloviendo santos o protegiendo el halo, palpitando ausencias. Anoche Roque me llevó hasta la aspirina, desgajó las tabernas con tus rezos, se hizo ya todavía no cabe a la espera, los sueños castañaban en sus gestos. Anoche retornamos a Tete, en tu manto de aliento colonial, cual pacto celestial, silbiamos el después y lanzamos también nuestra señal, y lanzamos también nuestra señal. En 1928 se encuentra nuevamente pobre. ¿Hasta cuándo durará mi pobreza mortal? Pobreza al año, al día, a la eternidad. Va a restablecerse a una casa de campo y a principios de septiembre recibe con alegría y gran sorpresa 50 libras para un pasaje de retorno al Perú que había estado gestionando, pero decide gastar el dinero en un viaje a Rusia para conocer la realidad de la revolución bolchevique. En un primer momento piensa en la posibilidad de quedarse allí, pero la dificultad del idioma lo desanima. En la producción poética final de Vallejo, como Poemas Humanos, España aparta de mí este cáliz y su obra teatral, el marxismo no es un elemento adicional para el poeta, sino el motor, el eje central que produce la construcción de imágenes y la creación de una estética. En ese momento, Vallejo se adhiere al Partido Socialista que Mariátegui acaba de fundar en Lima. Escribe: en la lucha entre dos sistemas, entre dos ideas, no se nos ocurre sentirnos espectadores. En nuestra bandera escribimos esta sola, sencilla y gran palabra: socialismo. Viaja con Georgette a Rusia por segunda y tercera vez. Allí toma las notas que volcaría en su libro, Rusia en 1931. También visita Berlín, Roma, Pisa, Génova y Niza. Ya es un seguidor de la causa comunista. Comienza a escribir teatro mientras es despedido de Mundial y de Variedades por el tono radical y político que habían adoptado sus artículos. Aunque nuevamente pasa por estrecheces económicas, logra una segunda edición de Trilce en París. Expulsado de París y acusado de subversivo, Vallejo viaja a España. Allí colabora en periódicos y revistas.
ya había publicado su novela El Tungsteno, y su libro sobre Rusia, que fue un bestseller, había alcanzado 3 ediciones en 3 meses. Llegado a España, Vallejo se incorpora al Partido Comunista e inicia su activismo en medio de las convulsiones sociales que acompañaron el fin de la monarquía y el nacimiento de la República Española con predominancia de elementos comunistas. Las dificultades lo llevan a volver a España, cuando triunfa en 1936 el Frente Popular. Vallejo participó en el segundo Congreso de Escritores por la Defensa de la Cultura, donde se encuentra con Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Octavio Paz, entre otros. En 1937, en plena Guerra Civil Española, Vallejo acude al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se realizaba en Valencia. Fue un viaje relámpago para Vallejo, duró casi solamente 24 horas. Cuando Vallejo toma la palabra, dice: los escritores somos responsables de lo que sucede en el mundo, porque tenemos el arma más formidable, que es el verbo. Entre 1936 y 1939, el mundo dirige sus ojos a España. Este país se vio envuelto en una sangrienta guerra civil. La República Española sufrió la sublevación del ejército al mando del general Francisco Franco. El gobierno fascista de Italia, dirigido por Mussolini, y el de Alemania, dirigido por Hitler, apoyaron a Franco y enviaron poderosas tropas en contra de los republicanos. Ante estos hechos, Vallejo sufre una honda conmoción espiritual. El sabio cusqueño Luis Eduardo Valcárcel encuentra sintonía entre la obra de Vallejo, España aparta de mí este cáliz, y el célebre Guernica de Picasso, donde se representa simbólicamente la destrucción que ocasionó la aviación alemana e italiana con sus bombardeos en el pueblo vasco de Guernica. Valcárcel dice: es evidente la cercanía entre el Guernica picasiano y los hermosos versos de Vallejo, escritos bajo la directa impresión del drama español. El Guernica de Picasso es sin duda una de las obras más importantes del arte del siglo XX, y para muchos, España aparta de mí este cáliz de Vallejo es su mejor libro. La Guerra Civil Española, Picasso y su Guernica, y Vallejo diciendo: España, aparta de mí este cáliz. Así mismo es. Es un momento en que la inmensa mayoría de la intelectualidad internacional está con la República Española. Vallejo, por supuesto, militante comunista, tiene que estar también ahí, como estuvieron los cubanos Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, como estuvo Marinelo, como estuvo Felipita Rodríguez ahí en el Congreso de Intelectuales Antifascistas que se da en Valencia en 1937, que hoy no es debidamente recordado ni ahí, ni el lugar Más donde bien está debidamente borrado, ahí en el ayuntamiento, que son donde esas imágenes, suceden esas imágenes que vimos y que vamos a continuar viendo, la identificación de muchos de estas grandes figuras del pensamiento y de la literatura y del arte en el siglo XX. Las más grandes lumbreras estuvieron, como te decía, al lado de la República Española. Bueno, no podemos soslayar a nuestro Pablo, que no estuvo al lado, sino que dejó ahí su vida. Lo vamos a ver. Es mencionado en el discurso de uno de los generales republicanos, se le rinde tributo. Ahí también habla Negrín, el primer ministro del gobierno republicano, el último primer ministro del gobierno republicano. Pero sobre todo es algo que conmueve a las más grandes plumas de la poesía, tanto de habla española como de otras lenguas. Y ahí está toda la generación del 27 del lado de la República, y
posterior a eso, Vallejo escribe un libro que tú recordabas, España, aparte también de este cáliz, que está en poesía completa, clásica, edición de Casa de las Américas, muchas veces reeditada aquí en Cuba, con prólogo de Roberto Fernández Retamar, se publica por primera vez en el año 65. Y tú hablabas de Guernica, y aquí Retamar dice que España, aparte de venir este cáliz, es el Guernica de la literatura, es el Guernica de la poesía, a pesar de que la República Española fue defendida en el verso de los más grandes poetas de ese momento. Él hace esa distinción a sí mismo. Y dice que un libro como ese es muy significativo para Cuba. En ese momento yo diría que lo sigue siendo. Y dice que Vallejo es eso, es como Martín, un poeta y un revolucionario. Y es también un comunista, pero un comunista que no amurallado por dogmatismo, sino con una sensibilidad especial que alcanza en este libro que cierra esta antología, una estatura de poeta y de ser humano pocas veces alcanzada. Yo creo que marcan versos y poemas aquí que están en la memoria del mundo y que no van a dejar de ser citados nunca, ¿no? Y por eso yo creo que se justifica que un programa que dedicamos a César Vallejo en un momento en que Perú, su patria, está viviendo lo que está viviendo. También un hombre que le cantó a ese pueblo sufrido, a ese pueblo explotado, de donde viene el Cholo Vallejo, como le decían sus amigos. Ahí también lo recordemos aquí, ¿no? La pupila. Entonces, gracias, Iroel. Gracias a ti. Y nosotros vamos a volver a esas imágenes, a esas voces del Congreso, donde esas ideas de libertad, donde esas ideas en contra de la barbarie que estaba representando esa España y ese Perú del que tú hablabas, se están defendiendo. El Congreso fue inaugurado por el presidente del Consejo de Ministros de la República Española, Negrín. El hecho de que hayan venido a España no hace más que demostrar la sinceridad de sus sentimientos hacia nuestro país y nuestra causa. Les doy las gracias en nombre del Gobierno español y del Presidente de la República. El Congreso dio la bienvenida al comisario general del Ejército Republicano, Álvarez del Valle. Combatientes de la cultura, lo revela el mismo hecho de los uniformes que se ven aquí. Las ausencias, en algunos casos irreparables, como del camarada Pablo de la Torriente, comisario por guerra desierto, caído en los primeros días de la defensa heroica de Madrid. La ausencia del camarada Regla, brigadas internacionales de auténtica voluntariedad y venidas a España por una adivinación precisa de que la lucha que aquí se libraba era la lucha de todos los escritores y de todos los hombres libres.
un día más grande el valor que aquel que inflamados nos vimos del fuego, estimar riego de patria el amor. Guardamos la patria de tierra y abril, juremos por ella desde que sea David. La trompa guerrera luce con al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el pañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldamos la patria que te ama la vida, juremos por ella desde que sea morir. Niños del mundo, si cae España, digo es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestros dos láminas terrestres, niños, quedad de las sienes cóncavas, que temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro dos en el cuaderno, niños, hijos de los guerreros, entre tanto bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Dale, Gabriel. Dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso.
Amada, en esta noche tú te has crucificado. Moriremos los dos juntos, muy juntos, y ya no habrán reproches en tus ojos benditos, ni volver a ofenderte y en una sepultura dormiremos los dos como dos hermanitos, ni volver a ofenderte y en una sepultura dormiremos los dos como dos hermanitos. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. En esta noche tú te has crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado. Rafael Alberti y Paco Ibáñez nos lanzan hasta Fidelito, aunque no esté de moda. Te dije que no te me fuera, que te quedaras, que me esperaras, que al final había poesía para rato. La poesía llama al regreso. Ahí estábamos con Rafael Alberti y Paco Ibáñez. Bueno, hicieron en ese dueto España, aparte de mí, este cáliz se llamaba. Dos poemazos. Dos poemazos de nuestro invitado central de hoy. Y bueno, qué decir, Alberti, uno de esos grandes poetas de España, lo cual no es poco decir, de la generación llamada la generación del 27, donde están Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Jorge Guillén, Loca, Machado y Miguel también se ubican ahí dentro de ese panorama. Y bueno, Alberti, uno de esos grandes de la poesía. Y Paco Ibáñez, que es uno de esos también como que iniciáticos de la nueva canción española, que es parte de esa gran nueva canción que en los años 60 florece en todo el mundo, especialmente en Hispanoamérica, en los Estados Unidos. Y Paco Ibáñez se caracteriza por musicalizar a poetas y comienza desde muy temprano, ya en inicios mismos de los 60, ya empieza a musicalizar poetas de todos los rincones del mundo, pero especialmente los poetas de España tienen un marcado énfasis en ellos, pero se abre al mundo y a todas las épocas. Y Paco Ibáñez es muy conocido y creo que ambos merecen un programa de La Pupila. Y bueno, cambiamos para la despedida. ¿Con qué nos vamos a ir? Bueno, está difícil despedirse, subir la parada, porque bueno, el programa pero tenemos algo muy especial. Ajá. Che Guevara. Che, que bueno, como todos sabemos, era un amante, también cultivó la poesía, un amante de la literatura. El Cachorro Asesinado se considera una obra literaria realmente dentro de sus pasajes de la guerra revolucionaria, y que escribía con un gran bagaje cultural que tenía Che. Y bueno, cuando Che parte hacia Bolivia, deja
una carta de despedida a sus hijos, muy íntima y muy ética, diciendo el camino de lo que hubiera querido si él no está de ellos. Deja la carta de despedida a Fidel, que es a nuestro pueblo también, y deja un documento muy especial que es una cinta grabada donde lee poemas que él compartía en sus noches de lectura con Aleida, con su compañera de la vida, Aleida March. Y bueno, ahí como que deja ese amante, le deja en su voz poemas de los que ellos compartían, de los grandes poetas, entre ellos, por ejemplo, Neruda o el propio Vallejo. Y nos vamos a ir con el Che leyendo en su voz. Vamos a escuchar, gracias a un documental que hizo Tristan Bauer, vamos a escuchar al Che leyendo Los Heraldos Negros, ese clásico poema de César Vallejo. Y bueno, hablábamos ahorita de Paco Ibáñez, que es de Valencia también, donde se celebra el Congreso de Intelectuales, donde los intelectuales alzaron su voz en contra del fascismo. Y en esa guerra estuvo el abuelo del trovador que despide esta edición, que es Ariel Barreiros, y él le dedica una hermosa canción al 5º Regimiento, donde estuvieron muchos internacionalistas cubanos, hubo más de 1000 cubanos en la Guerra Civil Española, defendiendo la República, y con el 5º Regimiento de Ariel Barreiros y el Che, leyendo el poema Los Heraldos Negros. Nos despedimos. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Hasta la semana que viene. Gracias, Fidel. Esto es lo único íntimamente mío e íntimamente conocido de los dos que puedo dejarte ahora. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el aire. Un poco hacen zanjas oscuras en el rostro más viejo y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Aquilas, los heraldos negros que nos mandan. Por las caídas hondas de los cristos del alma, de algunas fe adorables del destino placente. Estos golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan en la puerta de oro quema. Y el hombre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa un cerco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes.
pan para tres y la luna y la luna y la luna. Y en el pobre cobarde y en la puta más fiel. Y en el bueno de Antonio el barbero. Que no iba a volver. Y en el beso y en Dios. Y en la herida del pie. Y en el cáliz. Que acaso más tarde te apartan y luego demora otro día vivir. Y en el sol. Y en la cruz. Y en el fin. Y yo que me trafico. Y yo que no doy pie. Que no tuve perdón. Que vi pasar tus piernas sin llorar y yo. La cancioncita leve, el corazón sin ganas de bajar a ver, que no pasó en las manos que no atinan, que no pasó en los ojos que no ven. Dice mi abuelo ayer, dice mi abuelo ayer. Dice mi abuelo ayer, él estuvo en la madre, en el beso, en la miel, en la carta, en el vino, en el loco, en la sangre, en la sed. Y en todas las ruletas que vinieran, y en mi abuela esperando, 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 pa' ser su mujer. Y en el preso y en Dios, y en la herida del pie, y en el cáliz, que acaso más tarde te apartan y luego demora otro día vivir. Y en el sol, y en la cruz, y en el fin. Y yo que me trafico, y yo que no doy pie, que no tuve perdón, que vi pasar tus piernas sin llorar y yo. La cancioncita leve, el corazón sin ganas de bajar a ver, que no pasó en las manos que no atinan, que no pasó en los ojos que no ven. Mare, 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 mare. Quinto regimiento. Se aleja cantando. Quinto regimiento. Se aleja